Vamos a empezar todo con planimetría y después vamos a ir a altimetría. ¿Hay alguno que tenga alguna duda de planimetría, tema cómo obtienen su longitud de paso, el planteo de ángulos, elevamiento? Sí, Gemma, vos también lo podés calcular por Pitágoras, pero lo que pasa es que la pendiente generalmente vos la sacas por porcentaje. Vos lo que vas a sacar ahí con Pitágoras son los valores de niveles. Bueno, ejercicio de escala. Escala, ayer el martes estuvimos viendo, es una cosa simple. Ustedes tienen una unidad de medida en papel, vamos a poner acá una P que significa papel, equivale a 100 unidades en realidad, ¿no? Lo que usted tiene que trabajar siempre es en las mismas magnitudes. Por ejemplo, esto es un centímetro, equivale a 100 centímetros en la realidad. O sea que esta escala es igual a 1 en 100. ¿Está claro? Supongamos que yo le digo que tengo en una escala habíamos dicho el ejemplo que había en 338, creo que era 338, 1 en 338, 338, 9 me parece que era. Y teníamos un segmento medido de 0,89 centímetros en la realidad, ¿no? Nosotros tenemos que sacar primero a cuánto equivale eso 0,89. Si un centímetro en papel equivalen a 338,9, 0,89 equivalen a X. ¿Qué es lo que la diferencia que tenemos acá? Nosotros estamos trabajando con dos unidades diferentes. Acá en vez de ser centímetro es un metro. Siempre que trabajemos con una escala es un metro. Entonces si pasamos todo a un metro, o podemos estar trabajando acá en un metro o pasar a 890 acá, que serían los centímetros. Eso lo manejan ustedes. ¿Cuánto sería la escala? El segmento este, ¿cuánto vale? ¿Nadie tiene una calculadora a mano? A ver, son 0,89 por 338, 301,62. ¿Qué significa eso? Que el segmento 301,62, que el segmento de 0,89 medido en papel equivale a una magnitud de 301 metros con 62. ¿Se entiende el paso de escala o no? Y lo mismo sería inverso, si ustedes tienen un segmento y lo tienen que pasar de escala, ustedes también lo van a poder saber. Bueno, borro esto. ¿Está todo claro el tema de escala? Listo. A ver, cómo funciona esto. Borramos.
me está usando la pantalla porque no me deja borrar. No, no, Andrés, no estoy tocando nada. No, pues se me movió el cursor tuyo encima de la cosa y no me dejaba borrar. Ah, no. Perdón, puede ser que justo lo haya movido y pasó Ah, por ahí bueno, arriba. bueno chicos, a ver, tengo una duda sobre el tema de escala. Bueno, escala ya vimos. Replanteo de ángulo con cinta. ¿Vieron los videos que hay de el ingeniero Jorge del Boca sobre el tema de replanteo del ángulo con cinta? Ahí está bastante claro. ¿Alguien los vio? Punto 7 de estación 2, frecuencia de esquema en planta. Bueno, hacemos el replanteo de ángulo con cinta. Pongamos que tenemos dos segmentos. El ángulo que tenemos que ver es este. Dos segmentos de igual magnitud, que le vamos a denominar A. ¿No? Estos segmentos de igual magnitud, supongamos que A sea igual a 10 metros. Nosotros tenemos que averiguar el segmento que pasa por acá y vamos a denominarle S. Hay una fórmula que usamos siempre, que es S igual a ¿qué? Vamos chicos, escriban porque yo lo sé esto, ustedes lo tienen que saber. Muy bien. 2 por A, por el seno del ángulo sobre... Siempre ustedes van a tener los datos para poder despejar esta fórmula. Acá le podemos dar el ángulo y le podemos dar los valores. Y ustedes van a poder tener que determinar lo que es S. Si le damos S y los segmentos, ustedes van a tener que sacar el ángulo. Es una cuestión de despejar nomás. Supongamos que este ángulo fuera de 15 grados. Sería 2 por 10 por el seno de 15 sobre 2. ¿Cuánto le da eso? ¿Sí? Andrés, ¿Me escucha, Romy? ya, les hago una acotación a los chicos. Le hago una acotación a los chicos con respecto a lo que les estás explicando Dale. vos. Cuando ahí el arquitecto dice el seno de alfa sobre 2 o el seno del ángulo sobre 2 o el seno de 15 sobre 2, que es el ejemplo que está poniendo él, está hablando del seno de la mitad del ángulo, ¿sí? No el seno de alfa y después lo dividimos en 2, ¿sí? No es la mitad del seno, sino que es el seno de la mitad del ángulo, ¿está? Entonces, en el ejemplo que él daba, el ángulo de 15, entonces va a ser el seno de 7,5. 7, 7 grados 30 minutos o 7,5 en la notación decimal, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso porque muchas veces ustedes cometen el error de poner en la calculadora todo seguido y si lo ponen todo seguido y no ponen un paréntesis, entre paréntesis alfa sobre 2, el resultado les da mal, ¿está? Entonces es el seno de la mitad del ángulo, no la mitad del seno del ángulo, ¿se entiende? Es una diferencia de interpretación de matemática de división de términos, ¿sí? Eso Está nomás, perfecto. Andresito. Bueno, lo hicieron así como dijo la arquitecta, le va a dar eso. Perfecto. Vamos a poner que el valor que ustedes hicieron está bien, 2,61. Recuerden de poner por todos los decimales que ustedes tengan.
por lo menos 3 decimales. Otra forma que ustedes lo pueden llegar a resolver, como habló el arquitecto recién, si se traza el medio, usted tiene el valor de S, pongamos que S es 261, usted va a también tener el valor de S sobre 2, que será 1,30 y medio. Entonces ustedes van a tener el cateto, van a tener la hipotenusa, que va a ser igual a 10, a el cateto opuesto, que es 1,35, y ustedes van a tener que averiguar la mitad del ángulo. Esa mitad de ángulo, ¿con qué función trigonométrica ustedes lo utilizarían? Una función trigonométrica que tenga la hipotenusa y el cateto opuesto. Perfecto. Entonces ustedes ahí, sacando el seno, pueden obtener la mitad del ángulo. Lo multiplican por 2 y obtienen el ángulo completo. Si ustedes tienen estos valores puestos en numéricos, tanto sea el segmento A como S, ustedes lo que tienen que hacer es saber qué ángulo conforma ese triángulo. Queda 18,75. Luciano no te puede dar nunca 18,75. Vos tenés en cuenta que tenés dos segmentos que son A, que tienen 10 metros. La separación de ángulo, vos me estás diciendo que tiene 18 metros entre lado y lado. No hay que elevarlo al cuadrado del seno, es 2 por A por el seno del ángulo sobre 2. No sé por qué lo elevas al cuadrado. No, este cuadrado es de la fórmula anterior. Esto viene así. ¿Se entiende? Esto es en valores de lo que es la fórmula sin número, y acá lo hicimos con un número simple. Ah, perfecto. Bueno, chicos, borro esto. Acuérdense que lo puse a grabar, así que después esto va a quedar. No sé qué le pasa, está media lenta la pizarra. Todo internet está lento, Sí. Andrés. Bueno, chicos, ustedes vayan escribiendo ahí las dudas, así vamos resolviendo ahora mientras borramos. Vamos viendo cómo lo vamos encarando. Sí, sí, ahí yo quería contestarle a una o no sé si un chico o una chica, no me acuerdo, que hablaba de las mediciones en ida y vuelta y el que tenía 5 mediciones. A No, no ver, lo vi eso. mm, sí, sí, le quería aclarar porque no me acuerdo dónde está. Si alguien ve el mensajito del texto de de las mediciones, no me acuerdo cómo era, para explicárselo. Acá está. Dice, en el ejercicio se ve que se ha medido con cinta 5 veces y se obtuvieron los siguientes valores. ¿Por qué eligen el valor de 476,34 y no el promedio de todos los valores? Ahí está, ese era el que quería explicarles, ¿sí? La cuestión es la siguiente, chicos. Cuando ustedes van a medir el campo, siempre nosotros vamos a medir por lo menos, o al menos, 2 veces. ¿Cómo se trabaja con eso? Si ustedes miden una vez en ida, una vez en vuelta, y entre esos dos valores, el valor de la ida y el valor de la vuelta, la diferencia que hay entre esos dos valores coincide, o mejor dicho, se encuentra dentro de la tolerancia,
con 2 mediciones es suficiente. No hace falta hacer una tercera, una cuarta y una quinta medición. ¿Está? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros cuando no sucede eso? Si yo hago una medición de ida, hago una medición de vuelta y entre las 2 mediciones que yo hice hay una diferencia mayor a la tolerancia permitida para el trabajo, que es 1 centímetro cada 50 metros, si hay una diferencia mayor a esa, dependiendo de la distancia, se vuelve a hacer una medición más. No importa si es en ida o en vuelta, simplemente se hace una medición más. ¿Está? Entonces, de esas 3 mediciones, si yo ya con la tercera medición, haciendo una diferencia entre la primera y la tercera, está dentro de la tolerancia, descarto la segunda. Si hago la diferencia entre la tercera y la segunda, y está dentro de la tolerancia, descarto la primera. ¿Se entiende? Si aún así, habiendo hecho una tercera medición, comparándolo con las otras, no está dentro de la tolerancia, tengo que volver a hacer una nueva medición, una cuarta o una quinta, o las que sean necesarias hasta que alguna de las mediciones entre sí se encuentren dentro de la tolerancia, ¿sí? Una vez que se ha hecho eso, la o las mediciones que están dentro de la tolerancia se promedian entre sí, pero no todos los valores. Los valores que están fuera de la tolerancia en comparación con las otras mediciones se descartan. Es por eso que no se hace un promedio de todos los valores, no me acuerdo quién era que preguntaba, sino que se eligen los valores que se van a promediar. ¿Sí? Jaime, ahí está, ahí tengo el nombre. ¿Se entiende lo que les estoy explicando? No sé cuál es específicamente el ejercicio por el que está preguntando, pero de esa manera se trabaja en mediciones con cinta. Siempre comparando que 2 mediciones se encuentran dentro de la tolerancia. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, mira, acá pusieron en el chat de que hay que poner cualquiera de esos valores. No, vos tenés que ver de los valores que vos vas a tener 2 que van a estar dentro de una tolerancia. No podés sacar un promedio de todos los valores porque vos podés haber hecho una medición donde tenés un error grosero, donde, qué sé yo, anotaste mal. En vez de anotar 10 metros, anotaste 1 metro. Entonces puede tener una diferencia de 9 metros. Entonces, si vos tomas esa medida como si fuera correcta, vos estás sacando un promedio con una medida que tiene 9 metros menos. Entonces no te va a dar nunca. Acuérdense que la tolerancia era 1 centímetro cada 50 metros. Ustedes hacen una línea de 150 metros, van a tener una diferencia de 3 centímetros. Si hay 1 metro, esa línea está fuera de tolerancia. Bien. Bien, bárbaro, bárbaro. A ver, había otro más. Acá está, a ver, está bien. 152, 62, 125. Bueno, ahí a simple vista te das cuenta que 125 no tiene nada que ver con las de 152. Ahí anotaste mal. Algo te pasó que vos cuando hiciste la campaña tomaste esa lectura y tenés una diferencia de más de casi 30 metros. Entonces esa lectura directamente la descartas porque tenés algún error grosero. Y la otra entre 152 Vamos a ver, mira, ¿querés que lo 152, escuchemos, Andrés? 64. Bueno, 152, 64 era el último, ¿no? 152, 62, 125,65 y 152,64. Bueno, bien. Sí, va a haber quizzes, Jerónimo, siempre hay quizzes. De eso no zafan. Bueno, bien, a ver, yo trato de explicarles, ¿sí? Estos 3 valores, en cuanto al ejercicio que puso acá Talía, ¿sí? La pregunta dice, indique cuál es la tolerancia para la medición. Así a simple vista, como dice el arquitecto, ustedes pueden intuir cuál es la que está fuera de la tolerancia. Sin embargo, siempre vamos a tener que hacer la comprobación, ¿sí? O por lo menos entender cuál es la tolerancia para esa medición y ver cuáles son las medidas que están y las que no están dentro de la tolerancia. Vamos a poner acá. La tolerancia para esta medición, ¿cuál sería? Esto también se hace con una regla de 3 simple. Yo digo, vamos a hacer un valor aproximado. Si yo tengo 2 medidas que son 152 metros,
y una sola que es 125 metros, bueno, voy a tomar esa medida como la correcta, 152. O sea que la tolerancia para este trabajo va a estar alrededor de los 150 metros, ¿sí? 150 metros, ¿sí? Entonces, esto es una regla de tres simple. Yo dijimos que la tolerancia eran 100 metros, perdón, 1 centímetro, 1 centímetro, ahí está, 1 No me está centímetro, saliendo nada en la pantalla, ¿no? 50 metros. ¿No se está escribiendo? Yo no veo nada. No sé si alguno de los chicos ve nada. No, no ven nada nadie. Ah, Yo porque escucho que están estaba escribiendo martillando un en el, texto. en el teclado, pero no lo veo. Sí, estoy escribiendo un texto, pero qué raro que no se vea. A ver, No. Ahí está, ahí ahí salió. no se... es que se ve que es cuando cierro el texto. Bueno, voy escribiendo de a poquito entonces. Bueno, entonces les decía, la tolerancia es 1 centímetro 50 metros. Voy a abrir acá. 1 centímetro 50 metros. ¿Sí? Si un Sí, eso está bien. centímetro son... Perdón, al revés. Vamos a ponerlo al revés. Si para 50 metros la tolerancia es 1 centímetro, tengo que ir escribiendo de a una, si no, no se va a ver. Ahí está. Para 150 metros, que es nuestra medida, la medida que estamos viendo, ¿sí? Para 150 metros, X centímetros. También yo puedo decir, bueno, para 50 metros, 1 centímetro, para 100 metros, 2 centímetros, para 150 metros, 3 centímetros, ¿está? Entonces, la tolerancia para nuestro trabajo va a ser de 3 centímetros. Es decir que la diferencia entre las medidas que yo tengo no puede ser superior a 3 centímetros. Melissa Martínez, sí, 152 metros también. Lo que pasa es que se hace de una manera genérica, ¿sí? Si vos pones 152 centímetros, te va a dar, 152 metros, te va a dar 3 centímetros y un poquitito más, 3 centímetros y unos milímetros para la tolerancia, ¿está? Entonces, bien, hasta que no lleguemos a los 200 metros, yo no voy a tener una tolerancia mayor a los 3 centímetros. De hecho, 152 metros, como son más de 150 metros, también puedo considerar una tolerancia mayor, ¿sí? Pero en este caso vamos a considerar 3 centímetros para el trabajo, para que lo puedan entender, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Primero ver 152,62 menos 125,65. Eso les da, a ver, vamos a poner la calcu, 152,62 menos 125,65 les da 29,97. 29,97 metros. Por lo tanto, la diferencia entre esas dos medidas, ahí está, la diferencia entre esas dos medidas no está dentro de la tolerancia, porque la tolerancia son 3 centímetros y entre esas dos medidas hay una diferencia de 29,97, ¿sí? Vamos a ver entre la segunda, sí, metros. Si vemos lo mismo entre la segunda y la tercera, vamos a tener una diferencia parecida, más allá de metros, ¿sí? No entiendo, Pilar, ¿cuál es tu pregunta? ¿Tomamos cualquier 152? No lo entiendo. Si fuera 152,57 en vez de 62, ¿estaría dentro de la tolerancia? Claro. Claro. No es que tomamos cualquiera que tenga Bueno, entonces si yo hago la diferencia el entre mismo valor. En 152, este caso el ejercicio es muy evidente que hay una diferencia. si yo hago la diferencia entre 152,62 y menos 152,64, la diferencia entre esos dos va a ser 0,02 metros, ¿no? O sea, 0,02 metros
quiere decir que son 2 centímetros. Entonces, entre 152,62 y 152,64, si hay 2 centímetros de diferencia, ahí esas mediciones, esas dos mediciones están dentro de la tolerancia. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que nosotros vamos a tomar? El valor más probable de esta medición va a ser 152,62 más, vamos a sumar, 152,64, y a eso dividido 2. Vamos a estar sacando el promedio, porque son dos medidas. Dividido 2. Y eso me va a dar igual. Ya les doy el texto, lo que pasa es que se ve que cuando estoy escribiendo no se ve. A 152,63 metros. ¿Está? Y ese va a ser el valor más probable de la medición. ¿Se entiende? No es cualquier medida con cualquier medida. Primero tengo que establecer cuál es la tolerancia para el trabajo. ¿Cómo se establece la tolerancia para el trabajo? Ustedes pueden decir, bueno, 1 centímetro cada 50 metros, si tengo alrededor de 150 metros voy a tomar 3 centímetros. Acá tengo 152 metros, es decir que la tolerancia va a estar entre 3 y 4 centímetros, ¿sí? Entre 3 y 4 centímetros, que sería si yo tuviera 200. Eso es dependiendo de la precisión que uno quiere tener en el trabajo que está realizando, dependiendo la finalidad última del trabajo, ¿está? Primero entonces establecemos la tolerancia, después vemos dentro de las mediciones que tenemos hechas cuáles son las medidas que sí están dentro de la tolerancia y cuáles las que no. Las que no están dentro de la tolerancia es un error grosero y las descarto, y las medidas que sí están dentro de la tolerancia las promedio para poder obtener el valor más probable. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Sí, sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, bárbaro. Bien. ¿Había otra pregunta más? Ustedes, chicos, tengan en cuenta que siempre en topografía hacemos las cosas dos veces. O sea, que hacemos el valor de ida y de vuelta. Si tenemos una distancia y medimos una vez un lateral, nos da un valor, hacemos la vuelta midiendo del otro extremo contrario del que vinimos y nos da un valor dentro de la tolerancia, se termina el trabajo. Si no está dentro de la tolerancia, tenés que hacerlo por una tercera vez. Entonces ahí compara las dos mediciones, y si no te da ninguna la tercera vez, lo haces por una cuarta vez hasta que tengas dos mediciones que estén dentro de las tolerancias. No es que tomamos 4 o 5 lecturas y sacamos un promedio de las 4 o 5 lecturas. Ustedes tienen que ver también el tema de los errores. Hay un apartado de errores y qué tipo Bueno. de errores son y cuándo Algunos están poniendo, suceden tengo estos duda del errores, ejercicio cómo se 2, no sé qué, compensan y problema cómo se 7. procede. Escríbanlo, chicos, o transcríbanlo un poquito para entender cuál es el problema, porque si no, ¿Está no podemos claro? empezar a abrir todos los documentos y empezar a buscar todos los documentos cuál es el problema en el que ustedes están teniendo dudas. Entonces transcriban, yo tengo dudas de tal cosa, o hay un problema que dice esto, que dice lo otro. Si no, es mucho más difícil para nosotros. Imagínense que no podemos tener abierto todos los documentos acá para poder ver cuál es el problema 2 de qué documento. En altimetría hay varios ejercicios con error de cierre. Bueno, María del Pilar, ¿como cuál? Por ejemplo, ¿cuál? A ver si podemos ver un poquito el tema de altimetría, si quieren ver ustedes altimetría. Ahí está. Vale. Las siguientes planillas corresponden a una nivelación realizada en ida y vuelta. ¿Cuál ha sido el error de cierre de la nivelación? ¿Cuáles son los puntos más altos y más bajos? Ahí ¿Y está. cuál es el Ahí valor más tenés. probable del desnivel entre los puntos A y B? En ida, no se entienden mucho los datos. ¿Qué dice acá? RH punto. Está difícil. Sí, sí, sí.
Bueno, a ver, vamos a intentar explicarlo más o menos al error de cierre. Bueno, en una nivelación, Claro, lo que pasa es claro, que no bueno, se no ve la importa, pero planilla. más o menos, a ver, en una No sé qué es lo nivelación que ida y hace. vuelta, ¿cuál es el error de cierre de la nivelación? Vamos a detener un poco en esa pregunta. Cuando pase una Sí, nivelación no sabemos cómo son los ida y valores. vuelta, el error de cierre va a ser la diferencia que exista entre el desnivel obtenido en la ida y el desnivel obtenido en la vuelta, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un desnivel de ida que me ha dado 1,35 6 metros. No se ve mientras escribo, ¿verdad? Andresito, ¿no se ve mientras escribo? Tengo que ir uno por uno. Bueno, es una desgracia porque pensé que se veía mientras yo escribía. Y si tengo un desnivel de vuelta de No, no está bien. 1,35 8, vamos a poner, ¿sí? O 35,9, ¿está? Ese desnivel, el de la ida y el de la vuelta, lo voy a obtener a través de las planillas, ¿sí? A través de la planilla ustedes van a resolver haciendo la resta entre un desnivel, perdón, una lectura y la otra lectura de un punto, van a sacar el desnivel parcial, sumando los desniveles parciales van a obtener el desnivel final entre el punto de inicio y el punto final, ¿sí? Eso lo van a obtener en una planilla de ida y lo van a obtener en una planilla de vuelta. Obviamente no van a conseguir los dos valores, el de la ida con el de la vuelta. El tema es saber si esos dos valores, cuál es la diferencia que hay entre esos dos valores, el obtenido en la ida y el obtenido en la vuelta, y ese va a ser nuestro error de cierre, ¿sí? Entonces, en este caso, el error de cierre de la nivelación va a ser 1,356 menos 1,39 35, perdón, 35,9. Eso me da igual, ahí les digo, 1,356 menos 1,359 me da, ay Dios, 3 milímetros, 0,003, 0,003 metros, o lo que vendría a ser 3 milímetros, ¿sí? Ah, perdón, un detalle. Uno de los dos desniveles, o el de la ida o el de la vuelta, les va a dar negativo, ¿sí? Si a las idas les dio positivo, el desnivel de vuelta, este 1,359, va a ser negativo, ¿sí? Porque si hay una diferencia de altura entre ambos puntos, uno va a estar más arriba que el otro, por lo tanto un desnivel va a ser positivo y el otro desnivel va a ser negativo. Pero ahí, como dice Julieta, el error de cierre siempre se hace con los valores absolutos de los desniveles. ¿Bien? Bien, Julieta, ahí. Bien atenta, ¿sí? Fantástico. Entonces, el error de cierre en este caso va a ser 0,03 milímetros. Eso en cuanto al error de cierre. Y después dice cuáles van a ser los puntos más altos y más bajos del recorrido de ida y el recorrido de vuelta. Bueno, en la planilla ustedes van a ir obteniendo los desniveles parciales y si comienzo con la altura de uno de los puntos, por ejemplo el punto A le doy una altura de 10 metros, ¿sí? Con esos desniveles, sumando o restándole al punto A, dependiendo si el desnivel es positivo o negativo, voy a ir obteniendo las alturas de cada uno de los puntos. Y en esas alturas de cada uno de los puntos ustedes van a poder ver cuál es el que está más alto y cuál es el que está más bajo, ¿sí? Si dice del recorrido. Si estamos hablando de cuál es la altura del punto más alto y más bajo de los dos que yo tengo, bueno, eso lo voy a obtener viendo el desnivel, ¿sí? Si el desnivel de ida entre A y B, a ver, voy a tratar de hacer un cortecito acá. Yo dibujo súper mal, con la pantalla, pero bueno, vamos a intentarlo. Si yo tengo este terreno, ¿sí? Este es el punto A y este es el punto B. El desnivel, que es este, ahí está, ese es el desnivel. En este caso, el desnivel de A hacia B me va a dar positivo, ¿sí? Si yo he hecho la medición de ida desde A hacia B y me da positivo, el punto B es el que está más alto. Si yo he hecho la nivelación de vuelta entre B y A, la nivelación de vuelta me va a dar negativa, porque voy bajando, ¿sí? Por lo tanto, también el punto B va a estar más alto que el punto A. Dice, profe, la altura del punto es R menos A.
En este ejercicio están mal los datos en la resolución o qué valor además le están metiendo al cálculo, porque confunde, tengo dudas sobre el mismo ejercicio que nadie. Es que la altura de un punto no es R menos A. R menos A me parece que te estás refiriendo a la diferencia entre lecturas. La lectura revés y la lectura adelante. ¿Sí? La diferencia entre la lectura revés y la lectura adelante es el desnivel, no es la altura. ¿Sí? Es el desnivel, no la altura. ¿Mm? Y no sé a qué te referís con lo que estamos metiendo. Eres Aldana. Ujú. Es el problema 3 de altimetría. ¿El que tienen dudas? Bueno, acá tengo el problema 3 de altimetría. Dice, se ha realizado una nivelación Espera, Andrés, geométrica entre los lo voy a ir puntos anotando A así y lo B, hacemos, ¿querés? que adjunta una planilla correspondiente al recorrido de ida. Voy a borrar esto acá El desnivel obtenido en el recorrido de vuelta es y voy a ir menos anotando los datos. Dame un 47,7. segundo. Dale. No, está bien, si vos los lees yo los anoto. Bueno, ahí está. Me decís el desnivel, ¿cómo era? Si no, déjame, yo voy haciendo el grafiquito si Sí. quieres. A ver si puedo. Bueno, Bueno, menos 0,47. se ha realizado una Sí, planilla donde está la ahí está el desnivel de nivelación vuelta. y se ha obtenido un desnivel de Bueno, vuelta de menos 0,477. Sí. Te bueno, digo ¿la vas a vamos a hacer hacer la vos? planillita de Dale. el desnivel de ida. Bueno, tenés el punto, revés, adelante, altura, cota. ¿No? ¿Cómo que no es El Aldana? punto ¿No era A, ese el que querían hacer? lo dibujamos. A ver. Es el que el punto A es 1,33. Me Sí, dijeron ese el test de hagamos. ¿Sí o altimetría, no? ¿no es ese? Hagamos ese ahora. Después el otro. Bueno, hagamos este, Andrés, dale. Vamos con este. Si son parecidos todos, Aldana. No te preocupes. Claro. Bueno, hagamos este. Listo. Sí, H vamos a no hacer es H uno y minúscula. después lo ven. Ustedes primero tienen el punto. Bueno, no Acá tienen importa. revés, adelante, H. Es verdad. Sí, H menos. Voy a borrarlo. No, no puedo. Pues, significan cosas diferentes. Entonces después se confunde. No, esto no. Borrar. Ahí está. Y después tienen una columna que es H mayúscula, que es igual a la cota. ¿Qué pasó? Borrar. H mayúscula que es igual a la cota. Ahí está. Bueno, dale, anda diciendo los valores vos. El primer punto es el A. Sí. ¿Sí?